Bonjour y bienvenidos a Construir tu futuro en Canadá. Soy Javier y hoy hablaremos de algo que ningún canadiense disfruta, las taxes. Siendo sinceros, hay dos cosas que la gente se queja de este país, el clima y los impuestos. No podemos hacer nada para cambiar el frío extremo, pero sí podemos encontrar formas de minimizar el impacto de las taxes en tu vida. Let's go, comencemos. ¿Pero qué dices, Javi? Si al final el encanto canadiense es el clima y el frío que hace aquí en Canadá. Y de cierta forma es así. Uno cuando viene a Canadá sabe que hace frío y sabe que lo va a pasar mal, pero la gran suerte que tenemos es que aquí están muy bien preparados y si vas realmente bien abrigado, vas bien preparado, realmente tu vida va a ser relativamente fácil. Yo, sinceramente, a todo el mundo que me pregunta le digo dos cosas. Una, si tienes un coche. Dos, si vas bien abrigado, tú no pasas frío en Canadá. Y es así de sencillo. Pero lo que mata realmente el sueño canadiense desde mi punto de vista son las taxes. Y es que muchos inmigrantes cuando vienen aquí a Canadá no saben lo que van a encontrarse o no saben cómo funciona el sistema tributario canadiense. Esto como consecuencia va a hacer que te encuentres con un tipo de inmigrante que se va a quejar mucho de los impuestos que se pagan en Canadá. Y aquí te voy a decir que esta historia se resume en dos tipos de perfiles. Uno, la persona que realmente hace las taxes pero que no sabe cómo funciona el sistema y simplemente vive, va haciendo las cosas que le van indicando, pero no maximiza el sistema. Y dos, las personas que directamente no quieren integrarse en el sistema, simplemente le hacen las retenciones que le tengan que hacer desde su trabajo y se olvida de todo y ni siquiera presenta las taxes por miedo a que tengan que pagar más. Y la historia corta que acaba pasando con este tipo de personas es que se acaba yendo del país, porque al final está harto de trabajar tan duro, de ganarse la vida y de que luego vea de que casi todo lo que gana en el gobierno le va a quitar gran parte. Y al final acaba diciendo, yo me estoy sacrificando, estoy haciendo un esfuerzo por trabajar duro, por ganarme un futuro para que el Estado se quede casi la mitad o más de la mitad de lo que gano. Y realmente esto pasa. El problema viene siendo de que este tipo de persona no conoce el sistema fiscal canadiense y antes de llegar a ese punto se pueden hacer muchas cosas. Primero de todo, por ponerte un ejemplo claro, conozco a mucha gente que les devuelven 5.000, 8.000, 10.000 dólares de impuestos. Y son personas que ganan muy bien aquí en Canadá y que tienen un retorno por parte del gobierno porque les han retenido de más. ¿Qué significa esto? ¿O por qué estas personas tienen esta situación y yo en cambio tengo que pagar una cantidad o me devuelven muy poco? ¿Cómo puedo o qué estrategia tengo que utilizar para recuperar esos 5.000, 8.000 o 10.000 dólares en mi declaración y cómo puedo hacerlo? Lo primero de todo, y sin entrar mucho en detalles técnicos que te aburran, simplemente tienes que saber que el sistema que hay aquí en Canadá es un sistema progresivo de impuestos. ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente, sobre lo que tú ganes vas a pagar por tramos. Dentro de cada tramo vas a tener un rango. Por ponerte un ejemplo, a nivel federal, el primer tramo sería un 15% y el rango salarial que estaría dentro de este sería desde 0 dólares hasta 55.867 dólares. Por lo tanto, todo el mundo que gane esta cantidad o este sueldo de forma anual debería de haber tributado un 15% de su sueldo. El segundo tramo, por ejemplo, sería un 20,5%, el tercero un 26%, el cuarto un 29% y finalmente todo lo que sobreexceda de 235.675 dólares deberá de pagar un 33% a nivel federal. Por lo tanto, debes ser consciente de que estos tramos y estos rangos también van a variar dependiendo de la provincia, porque tú cuando presentes las taxes las vas a presentar al gobierno federal y también a tu provincia. Y dependiendo de la fiscalidad de la provincia, va a tener unos rangos o unas tributaciones diferentes. No es lo mismo vivir en British Columbia que en Quebec, por ponerte un ejemplo. Y dicho esto, no es lo mismo, ya que, por ejemplo, en el caso de Quebec, su rango sería un 14% desde los 0 dólares hasta los 51.780 dólares. De aquí se empezaría el segundo tramo, que sería un 19% del importe que excede los 51.780 dólares hasta llegar a los 103.000. Por lo que como este podcast lo escucháis desde todos sitios de Canadá y desde el extranjero, vamos a centrarnos en los cálculos a nivel federal. Para que te hagas una idea, imagínate que tú ganas 100.000 dólares. Con 100.000 dólares tú deberías de haber aportado un 20,5% de tu sueldo en retenciones. Por lo tanto, si hiciéramos un cálculo rápido de 100.000 por un 20,5 serían 20.500 dólares. No, tú realmente deberías de haber pagado a nivel federal 17.427 dólares. ¿Y esto cómo puede ser?
Al final el gobierno quiere que pagues un 15% sobre los primeros 55.867 dólares. Esto quiere decir que sobre este tramo tú vas a pagar 8.380 dólares. Del tramo restante de los 55.867, es decir, de todo lo que exceda hasta los 111.073 dólares, que sería el segundo tramo, vamos a pagar un 20,5. Esto quiere decir de que si hemos pagado sobre los primeros 55.867 dólares de nuestro sueldo un 15%, sobre el importe restante, que serían 44.133, debemos de pagar un 20,5. Y esto serían 9.047 dólares. La suma de 8.380 más 9.047 dólares sería 17.427 dólares, que sería el importe federal que deberías de haberte retenido. Y este mismo sistema se aplica para nivel provincial, solo que van a cambiar los datos. Una herramienta que te puedo proporcionar para que te ayude a hacer tus cálculos y que quizás te sea más fácil de entenderlo todo, sería la calculadora de Wealthsimple. Si tú buscas en internet Wealthsimple Tax Calculator, te va a salir la página y si entras en esta poniendo la provincia donde tú vives, te va a permitir calcular los impuestos a nivel federal y provincial dependiendo del salario anual, así como también de otra información que vamos a hablar a continuación y que podrías añadir. Pero sobre todo la pregunta sería, ¿por qué yo recibo un reembolso o por qué tengo que pagar una pequeña cantidad de impuestos? ¿Por qué? Básicamente lo que debes entender es que cada vez que tú recibes tu paycheck, es decir, tu nómina, en esta te están reteniendo un importe a cuenta de acorde a tu salario anual. Por lo tanto, el Departamento de Recursos Humanos hace un cálculo sobre las taxes que vas a tener que declarar y normalmente este tiene la costumbre de retenerte un poquito más de lo que deberían para que no te salga un gran importe a pagar. La cuestión es que normalmente cometemos el error de, si tenemos más de un empleador, no avisar al Departamento de Recursos Humanos, ya que este nos va a retener como si solo tuviéramos un empleo y seguramente estemos en el primer rango. Lo probable es que ya, si tenemos varios empleos, saltemos al segundo rango. Y es aquí el problema, que tú ya no tienes que pagar un 15%, sino que tienes que pagar un 20,5%, y del importe que hayas ganado de más, no has tributado ese dinero. Y muy probablemente a nivel provincial ya no estés ni siquiera en el segundo rango, sino que hayas saltado al tercero. Por lo tanto, lo primero que tienes que saber es, si tienes más de un empleador, tienes que avisar a estos para que te retengan acorde al dinero que estás ganando de forma anual. Si tú en un trabajo ganas 50.000 y luego tienes otro trabajo que ganas 20.000, tú estás ganando 70.000 dólares al año. Y por lo tanto no te tienen que retener como que si ganaras 50.000, que sería un 15%, sino que ya te tienen que retener con un 20,5% en los dos trabajos. O ahorrar de una forma específica para que este dinero que has ganado de más no tribute. Igualmente, volviendo al resumen de todo, cuando vayamos a declarar las taxes, nos vamos a encontrar que nosotros ya habremos hecho aportaciones a cuenta con las retenciones de cada paycheck. Y también es muy probable de que tengamos derecho a acceder al monto personal básico. Es una deducción que da el gobierno a nivel federal y que ya te puede resultar un reembolso simplemente con este importe. El problema es que si no te has retenido acorde, esta deducción o este reembolso que te van a hacer por aquí, se lo va a comer el hecho de que no hayas tributado bien. A continuación te voy a explicar las principales claves que deberías de saber a la hora de hacer las taxes. Estas son las que te van a permitir obtener un gran refund en ellas. Empezaríamos con las cuentas registradas. Estas suelen ser una gran ayuda y estas te van a ayudar a reducir impuestos. Si quieres saber exactamente cómo funcionan o si tienes alguna duda que no te queda clara durante el episodio de hoy, te recuerdo que en el capítulo 7 y 12 hablo específicamente de esto. Igualmente, lo importante es que tengas una RRSP, que va a ser la cuenta para la jubilación, y otra cuenta que te puede ayudar mucho es una Tax Free Savings Account. Básicamente estas tienen dos utilidades. La primera, la cuenta de la jubilación va a hacer que por cada dólar que aportes te va a disminuir la carga tributaria y potencialmente va a generar un reembolso. Como bien sabrás, puedes aportar hasta un 18% de tu sueldo y por lo tanto esto quiere decir que si tú hubieras ganado 100.000 dólares y has aportado 18.000 dólares porque los has podido ahorrar, esto quiere decir que tú solo deberías haber declarado tus impuestos como que si hubieras ganado 82.000 dólares. Aunque tu empleador te habrá retenido durante el 2024 como si tú ganaras 100.000 dólares.
lo que significa que me han retenido de más y por lo tanto voy a tener una posible devolución sobre este importe que me han retenido de más. Pero aparte, por ejemplo, sabes que también existe la First Home Savings Account, que es una cuenta para newcomers o para gente aquí de Canadá que no se ha comprado aún su primera vivienda. Esta puedes hacer una aportación de $8.000 al año. En el caso de que hubieras ahorrado también estos $8.000, significaría de que te reduciría tu base imponible de la declaración que deberías de haber presentado a $74.000. ¿Y esto cómo nos afecta? Básicamente, tú estabas en el primer rango y lo has excedido de mucho y has entrado en el segundo, a nivel federal. Por lo tanto, si tú ahora acabas de reducir tu base imponible $26.000, significa de que a ti te habían retenido un 20,5% sobre esos $26.000 que no te correspondía, porque los has ahorrado y el gobierno tiene unas políticas de que si tú ahorras en una cuenta registrada, te van a devolver esos impuestos. Por lo tanto, ese 20,5 de $26.000 sería que estaríamos hablando de en torno a unos $5.330 que tendrían que devolverte en un refund, ya que te han retenido un dinero que no correspondía. Por lo que siempre supongamos de que partimos del concepto de que hemos podido ahorrar ese dinero que hemos ganado y lo hemos invertido en las cuentas registradas que más nos convengan. Estamos hablando de que estamos reduciendo nuestra carga fiscal gracias a estas cuentas, o bien porque se reduce la base imponible o en el caso de la Tax Free Savings Account porque todo el dinero que generemos en esta cuenta dentro de unos límites que nos marca de una capacidad, de un RUM, van a estar exentos de impuestos. Por lo tanto, no voy a pagar en el futuro ningún tipo de impuestos por el dinero que gane. No obstante, puede ser que no te devuelvan tanto dinero, porque no es lo mismo una persona que tenga una persona a su cargo, sea su hijo o una persona mayor, o una persona que se acabe de comprar una casa y ya no va a tener la First Home Savings Account, o dependiendo de la situación de cada uno. Estas variables pueden hacer que te devuelvan más impuestos o no. También pueden afectar positivamente y negativamente a este cálculo el hecho de que seas un trabajador por cuenta propia, es decir, un autónomo. En el caso de que seas un self-employment, vas a tener unos gastos deducibles, como por ejemplo los intereses de la hipoteca, proporcionales al espacio que tengas en tu casa como oficina, los servicios públicos como la electricidad, calefacción y otros, así como las primas de seguro relacionados con tu actividad. Por ejemplo, en el caso que tuvieras un coche, vas a poder deducirte la cuota de este, en el caso que tuvieras un préstamo, los intereses también que estés pagando por él, y finalmente, pues si tienes un seguro de circulación, vas a poder descontarte el seguro, así como otros tipos de impuestos que se te cobren por tener este vehículo. Luego puedes tener desventajas como el hecho de que tienes que presentar o hacer las contribuciones al CPP, que es el Plan de Pensiones de Canadá, o el seguro de empleo, y estos van a ser a tu cargo. Normalmente cuando un trabajador normal le hacen el paycheck, él tiene que pagar una parte y otra parte la paga el empresario. En este caso, al ser tú un trabajador por cuenta propia, lo tienes que asumir tú. Por lo que la gran mayoría de vosotros vais a estar en una de estas dos situaciones. Dicho esto, vais a tener otras deducciones o créditos importantes que podéis utilizar para reducir la carga impositiva. Primero de todo, los gastos de cuidado infantil. Es decir, si tú pagas una guardería o tienes una niñera, estos gastos pueden ser deducibles el ingreso imponible, es decir, al final es como si tú hubieras ganado menos dinero porque has tenido que pagar eso. Comentaros también que para el CRA cabe la posibilidad de que contratéis a vuestros padres para que hagan de niñera y dicho gasto sería deducible en las taxes. Otro gasto deducible son los gastos médicos. Si estos superan el 3% de tu ingreso neto o una cantidad fija que establece el CRA, lo vas a poder deducir. Y en el caso de que no lo hayas hecho en este ejercicio, estos gastos médicos se pueden acumular hasta 12 meses para maximizar la deducción. Por ponerte un ejemplo, imagínate que te operas de la vista y que esto no está cubierto por tu seguro médico que tienes privado. En este caso, el gasto de la operación quizás pueden ser $8.000. Pues estos $8.000 los podrías deducírtelos de los impuestos. Y la última de las deducciones interesantes sería los intereses para préstamos para inversiones. ¿Qué significa esto? Básicamente imagínate que tienes una deuda mala, como puede ser la de una tarjeta de crédito que no puedes pagar y que estás pagando unos intereses muy altos. El gobierno te permite, en el caso que tuvieras unas inversiones, liquidarlas y utilizar el dinero de estas inversiones para pagar tu deuda. En el caso que hagas eso, el gobierno va a permitirte que si sacaras un préstamo personal, dicho préstamo lo utilices para poder comprar los activos que has vendido. Y en el caso de que hicieras eso, los intereses del préstamo van a ser reducibles. Esta sería una estrategia que tiene el gobierno para convertir deuda mala, como la de las tarjetas de crédito, en deuda buena relacionada con inversiones.
Y aunque estamos entrando en la parte final, aún hay algunas cosas que podemos hacer para mejorar nuestra devolución en las taxes. Una cosa que se puede hacer es el fraccionamiento de ingresos o income splitting. Básicamente, en el caso de que uno de los cónyuges gane más dinero que el otro, por ejemplo, uno gana $60.000 y en cambio hay uno de los cónyuges que gana 120.000. Este puede ayudar a su cónyuge a que pague muchos menos impuestos. ¿Por qué? Porque seguramente va a ser más probable que la persona que gana $60.000 no tenga la misma capacidad de ahorro que la persona que gana 120. Por lo que el CRA con esto nos está permitiendo transferir los ingresos del cónyuge con un salario más elevado al que tiene un salario más bajo, para de esta forma reequilibrar la carga tributaria familiar. Y otra herramienta que nos permite el CRA es hacer préstamos al cónyuge. En el caso de que tu pareja necesite un préstamo, tú le podrías hacer un préstamo al tipo de interés que prescribe el CRA. Por lo que estaríamos hablando que en vez de tener que pagar un 20 o un 30% de interés, pagaría el interés que esté prescrito en el CRA. Creo que actualmente está sobre un 6%, pero veníamos de años anteriores donde habían estado al 1 o al 2%. Por lo que era muy interesante hacer este tipo de préstamos. El problema es que hacer estas acciones implicaba tener que contratar los servicios a un contable, un abogado y generaba un cargo importante si no era una cantidad realmente elevada. Es decir, para hacer un préstamo de $5.000 no era. Era más bien si tenías que prestar a tu pareja 100.000 o un importe elevado. Por lo que, para acabar, hablaríamos de una de las últimas deducciones que tenemos disponibles, que serían todas aquellas relacionadas con la vivienda. En el caso de que sea la primera vez que hayas comprado una casa aquí en Canadá, enhorabuena por tu logro y sobre todo vas a tener derecho a un crédito no reembolsable por haber adquirido esta vivienda. Básicamente has pagado muchos impuestos y el gobierno te va a dar una especie de deducción por esto. Luego vas a tener otro tipo de deducciones relacionadas con la propiedad de alquiler. Es decir, en el caso de que tú, la vivienda que tengas aquí en Canadá, la hayas puesto a alquilar, vas a tener una serie de deducciones. Sobre todo, en el caso de que sigas pagando una hipoteca por esta, todos los intereses hipotecarios relacionados con esta vivienda te los vas a poder descontar. Y luego, de forma general, todos los gastos de mantenimiento, reparación o depreciación de activos pueden ser deducibles. Por ponerte un ejemplo, serían los electrodomésticos. En el caso de que tu vivienda que está en alquiler esté amueblada y hayas dejado los electrodomésticos, estos tienen una vida útil, por ejemplo 10 años. Pues cada año que pase tú vas a poder descontarte parte del valor que están perdiendo, ya que en el caso que se rompieran vas a tener que comprar otros nuevos. Por lo que con esto habremos visto las principales acciones que nos van a permitir conseguir un gran refund. Es importante pagar impuestos, pero también es importante saber qué queremos hacer aquí en Canadá y reducir nuestra carga fiscal al máximo para conseguir nuestros objetivos personales. Por ejemplo, si tú tienes claro que te vas a quedar aquí en Canadá y que es posible que te compres una casa, ya deberías de tener creada la First Home Savings Account. Esta te permite cada año ahorrar hasta $8.000, que es la capacidad máxima que tienes por año. Y es difícil a veces ahorrar esos $8.000, por lo tanto, lo que tienes que tener claro que si tú ahorras ese dinero, el gobierno te va a premiar con un crédito fiscal y eso se va a transformar en un posible refund. Pero esto va a ser porque el gobierno te está incentivando a que ahorres e inviertas. Pero también te voy a decir una cosa. La palabra ahorro estaría mal definida, porque realmente el gobierno no quiere que ahorres. El gobierno lo que quiere es que tú inviertas y generes dinero y que esos sean tus ahorros para un futuro. Por lo que lo importante sería empezar a invertir hoy. Gracias por escuchar este capítulo. Te dejo en la descripción de este episodio los enlaces de World Simple, Trade Republic y Interactive Broker. Disclaimer: si yo gano, tú también ganas probablemente. Dichos códigos son un referido y te van a dar un vale por un valor determinado para que puedas realizar tu primera inversión siempre que compras con unos requisitos. Normalmente suelen ser que inviertas al menos $100 y que hagas dicha inversión en al menos 30 días desde que te has creado la cuenta con ellos. Me gustaría recordarte que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora, up to you. Si te ha gustado mi podcast, te agradecería que lo valoraras con la mejor nota en Spotify y en Apple Podcast, así como seguirnos, y si te animas, dejar tu opinión en los comentarios. También me gustaría pedirte que si conoces a alguien que quiera migrar o esté viviendo en Canadá, le compartas este episodio. Así como también compartir este episodio con ese amigo que está de alquiler. Quizás aún no tiene la First Home Savings Account. Ayúdale a ahorrar. Recordarte que si tienes cualquier duda respecto a la Work and Holiday Visa, puedes unirte al canal de Telegram Work and Holiday Canada. Ahí tanto Lili como yo te podremos contestar tus dudas o también me puedes mandar un correo. También te animo a que te apuntes a la newsletter. Chao, chao, mes amis.